Beatriz Sarlo, la voz que nunca se calló, ha dejado este mundo en circunstancias que han dejado a muchos preguntándose: ¿qué tanto de su historia conocíamos realmente? La icónica escritora y periodista argentina, conocida por no morderse la lengua ante el poder, falleció a los 82 años, tras semanas de lucha en el sanatorio Otamendi luego de un accidente cerebrovascular. Pero su muerte, aunque trágica, parece ser solo el epílogo de una vida marcada por escándalos, enfrentamientos y una postura que incomodó tanto a políticos como a intelectuales. Pocos se atreven a desafiar públicamente a presidentes y movimientos políticos, pero Sarlo lo hacía con una facilidad que rozaba la audacia. No tuvo reparos en calificar a Javier Milei, el polémico líder libertario, como un político extremista y compararlo con los fascismos europeos de los años 30. Tampoco le tembló la voz al exponer al kirchnerismo, a quienes enfrentó en vivo y en directo, dejando claro que no discutiría con militantes, sino con intelectuales. Esa frase, que aún resuena como un eco de su valentía, fue el golpe que marcó su posición en una época de tensiones ideológicas profundas. Y si hablamos de controversias, no podemos ignorar el explosivo episodio de las vacunas. En 2021, en plena crisis sanitaria, Sarlo reveló que había sido invitada a vacunarse por debajo de la mesa en una operación que involucraba al entorno del entonces gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su negativa, cargada de un peso ético que dividió opiniones, desató una tormenta mediática que dejó al gobierno en jaque. Mientras algunos la aplaudieron por su integridad, otros cuestionaron su necesidad de exponer públicamente una acusación que, según ellos, carecía de pruebas contundentes. ¿Fue un acto de valentía o simplemente otra jugada en su característico estilo de provocación? Sin embargo, detrás de la figura pública también había una mujer compleja. Tras la muerte de su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, en 2022, su salud y ánimo se deterioraron notablemente. Desde entonces, Sarlo comenzó a trabajar en lo que ella misma describió como su última obra, un libro de memorias que prometía revelar sus pensamientos más íntimos sobre el paso del tiempo, la incomprensión y quizás los fantasmas que la acompañaron en vida. ¿Qué secretos habrán quedado atrapados en esas páginas inconclusas? Es una pregunta que hoy muchos se hacen y que tal vez nunca tendrá respuesta. Lo cierto es que Sarlo no era alguien que buscara agradar. Su vida fue un acto constante de disidencia. Durante la última dictadura militar en Argentina, se negó a callar y fundó la revista Punto de Vista, un espacio de resistencia intelectual que desafiaba el miedo impuesto por el régimen. Fue también durante esa época cuando dio clases clandestinas, alimentando las mentes de quienes buscaban en la literatura un refugio frente a la opresión. ¿Era esto un acto de rebeldía o simplemente otra muestra de su irreprimible necesidad de confrontar el status quo? La intelectual argentina no se limitó a la crítica política. Su obra literaria fue igualmente provocadora, explorando las tensiones entre tradición y modernidad y cuestionando el lugar de Argentina en un mundo globalizado. Pero incluso aquí no estuvo exenta de roces. Sus textos, admirados por algunos, fueron criticados por otros que veían en su estilo un elitismo intelectual que la alejaba del pueblo al que tanto defendía. Esta contradicción fue, quizás, el mayor enigma de su personalidad. Una mujer que desafiaba a todos, pero que nunca parecía encajar del todo en ningún lugar. En sus últimos años, Sarlo había sido una figura ausente en la esfera pública. Según allegados, la pérdida de su pareja y su progresivo aislamiento la llevaron a una especie de retiro involuntario. Sin embargo, hasta el final, sus opiniones seguían resonando. En una de sus últimas entrevistas, dejó claro que veía en la política actual un vacío ideológico que, para ella, era peligroso. Su crítica a Milei no fue solo política, sino también cultural, describiendo su discurso como una simplificación que dañaba la posibilidad de un debate serio. Ahora, tras su partida, las redes sociales se llenan de homenajes y también de críticas, porque si algo tenía Beatriz Sarlo era la capacidad de despertar pasiones. ¿Cómo olvidar el impacto de su declaración sobre Néstor Kirchner, al que describió como un estratega que combinaba audacia con cálculo frío?
o sus duras palabras hacia los medios oficialistas, a quienes acusó de ser herramientas de propaganda. Sarlo no solo era un símbolo cultural, era, para bien o para mal, un espejo de las contradicciones de la Argentina. Hoy, su partida deja un vacío en el ámbito intelectual, pero también una pregunta inquietante: ¿quién será capaz de tomar su lugar? Porque, aunque muchos la amaban y otros tantos la odiaban, nadie puede negar que su voz, tan incómoda como necesaria, será extrañada. Una cosa es segura: Beatriz Sarlo no dejó este mundo en silencio, y su legado, lleno de luces y sombras, seguirá dando de qué hablar.